Caso de estudio: la máquina que cambió el mundo, dentro del marco del curso Gerencia de Operaciones de la Maestría en Administración de la Universidad Metropolitana, presentado por Luis Sucre. La industria automotriz. Esta es una industria que data de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Es una industria de 52 mil millones de dólares para el año 2019. Se estima que hay 1.2 billones de automóviles en el mundo, es decir, que el 15% de la población del mundo tiene un vehículo. Y es una industria que produce 50 millones de automóviles por año en los 5 continentes del planeta. Los orígenes de la industria automotriz. En 1903 se funda Ford Motor Company por Henry Ford en Detroit, Estados Unidos. Henry Ford fue el responsable de la creación del primer vehículo denominado Modelo A, en cual en 1903 fabrican 1750 carros. Este era un vehículo que solamente se producía en color rojo, tenía un peso de 562 kilogramos, tenía una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y el precio de venta al consumidor de la época era de $750. Posteriormente, Henry Ford decide crear un vehículo más popular y crea el modelo T en 1908. Este era un vehículo más versátil, podía recorrer distintos caminos, tenía un peso de 540 kilogramos, una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora. Fue ya el primer vehículo con el volante a mano izquierda, lo cual crea un precedente para el mundo occidental. Y el precio de venta al consumidor de ese momento era de $850. Este vehículo solamente se producía en color negro. Un comentario que decía Henry Ford en la época era que cualquier cliente puede tener el coche que desea, siempre y cuando sea negro. Posteriormente, en 1913, Henry Ford crea la cinta transportadora y con ello la línea de ensamblaje. Al crear la línea de ensamblaje, logra reducir los tiempos de ensamblaje de chasis y pasa de 12 horas a 100 minutos, lo cual reduce drásticamente los costos de producción. Una de las ventajas de esta reducción es que en los próximos 5 años él logra disminuir el precio del modelo T de 850 a $360, incrementando así sus ventas en todo el territorio estadounidense. Pasa a ser entonces el carro más popular de la época. Para el año de 1914, otra de los paradigmas que rompe Henry Ford es con el salario laboral, ya que él incrementa $5 por día y en esa época representaba el doble del mercado. Ya para el año de 1923 se habían vendido 2.1 millones de modelo T y se deja de producir en 1927 con un total de 15 millones de vehículos vendidos. La Primera Guerra Mundial inicia en 1914 y culmina en 1918. Para la época, con el antecedente de la línea de ensamblaje de Henry Ford, se introduce el concepto de producción en masa. La producción en masa, bueno, es una operación manual, no hay estándares de calidad, sin embargo sí hay mecanizado, pero este mecanizado es operado por obreros. El modelo T también es usado en la guerra, por ejemplo el modelo T escolta de 1916, el modelo T ambulancia de 1917, y eso hace que posicione a Ford como el líder en el mercado automotriz. Ya para 1920 se estima que el 57% del mercado lo tenía el modelo T. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 y culmina en 1945. Esta época marca el inicio de la era industrial automotriz. Aquí se incorporan tecnologías, se incorporan nuevos sistemas para ensamblaje de vehículos y también se incorporan nuevas marcas. Muchas de estas marcas estadounidenses
prestan sus productos al ejército norteamericano, como es el caso de Jeep con su producto Willys en 1945, Ford con el vehículo GPW en 1945, General Motors en 1941 con el CCKW, que era un vehículo con capacidad hasta de 13 personas. En Europa, Hitler decide en 1934 crear un carro del pueblo, al que él denomina Volkswagen. Él comisiona a Ferdinand Porsche para que diseñe ese prototipo, pero es finalmente Daimler-Benz quien lo construye en 1937 y lo denomina Volkswagen Tipo 1. Este vehículo se empieza a producir en 1945 con 1.785 piezas y 10 años después ya había vendido 1 millón de vehículos. Este es el famoso Volkswagen Escarabajo que conocemos en nuestros días. En el año 72 ese Volkswagen supera en ventas al modelo T de Ford, que era el que tenía récord en ventas. Y finalmente se produce hasta el año 2003 en México, con un total acumulado de 21.529.000 unidades producidas en el mundo. La guerra trae como consecuencia que se amplíen las capacidades de producción de vehículos estadounidenses, ya que se producen vehículos en masa para la guerra. Culmina la guerra y queda esa capacidad instalada en todas las plantas. Por lo tanto, las tres grandes compañías de la época, que son Ford, Chrysler y General Motors, se posicionan en el año 55 con el 95% del mercado. Ya ellos incluso empiezan expansión en otros países, en otros continentes, con sus vehículos. Paralelamente, en Oriente, en 1933 se funda Toyota, en principio se llamaba Toyota, por Kiichiro Toyoda. Esto ocurre en la ciudad de Toyota, Japón. En el año de 1950, Toyota contrata a Taiichi Ohno, que era un asesor, y él se encarga de visitar las plantas de Ford en los Estados Unidos, básicamente para evaluar el sistema de ensamblaje y las tecnologías que estaban usando en la época. Una de las anécdotas de Taiichi Ohno, cuando él visita los Estados Unidos, es que él va a un supermercado y él empieza a estudiar el comportamiento de los anaqueles. O sea, él empieza a evaluar qué exactamente es lo que están demandando los consumidores y cómo es el sistema de reposición. Y se da cuenta que solamente se reponen aquellos productos que están siendo seleccionados por los consumidores. Él toma ese modelo y junto con los fundadores de Toyota diseñan un modelo para la industria automotriz, que posteriormente se denomina el sistema de producción Toyota. En 1970 ellos crean el sistema Just in Time o justo en tiempo, que básicamente consiste en producir solo lo necesario en el momento justo y en la capacidad necesaria. Al tomar este modelo, los niveles de inventario bajan considerablemente, por lo tanto no hay tanto desperdicio, no se tiene sobreproducción. Se tiene un sistema pool que consiste básicamente que solo se produce lo que el cliente me pide. O sea, produzco el color que él necesita, produzco el modelo que él necesita, no tengo sobreproducción. Se mantiene un flujo continuo en toda la cadena de suministros y es lo que hace que del año de 1970 en adelante Toyota se posicione como una de las grandes marcas de vehículos en el mundo y de vehículos de alta calidad. El sistema de producción Toyota se fundamenta en varios modelos de calidad. Tenemos el modelo Los 5 ceros, que consiste en cero error, cero desperdicio, cero papel, cero inventario y cero retrasos. Tenemos el sistema Poka-Yoke, que es a prueba de errores, que consiste básicamente en dispositivos que se utilizan para controlar la calidad. Ellos se encargan de resaltar si ocurre algún error en la cadena. Un ejemplo de un Poka-Yoke en nuestros días es el pendrive o el puerto USB, ya que solamente funciona de un solo lado. Otro modelo es el Kaizen, que en japonés significa mejora continua. Y todos estos modelos del sistema de producción Toyota son los que fundamentan lo que conocemos hoy en día como producción Lean o producción esbelta,
que básicamente se encarga de reducir desperdicios, ya sea de sobreproducción, de transporte, inventario, esperas, sobreprocesos, retrabajo, movimientos, etcétera. El sistema de producción de Toyota ha logrado que Toyota se posicione para el año 2019 como la marca de mayor valor del mundo, con valor de más de 29 mil millones de dólares. Para el año 2018 se posiciona como la segunda marca de mayor venta de vehículos, con 10.6 millones de vehículos sobre los 50 que se producen en el año. Y el Toyota Corolla se posiciona como el auto más vendido en el mundo, con 1.181.445 autos para el 2019. Toyota es una referencia para distintas organizaciones de varios rubros. Es una referencia para el modelo de calidad total y es una referencia para lo que es estandarización de procesos, reducción de desperdicios y mejora continua.